Hola, espero te encuentres muy bien. Soy Hani y te doy la bienvenida a mi canal. Hoy aprenderás a crear un libro en blanco y conocerás la cinta de opciones, entre otras funcionalidades de Excel. Para empezar, debes ir al menú de inicio. Puedes buscar donde dice Excel o escribir dentro de la caja de búsqueda Excel, donde figura el icono de la lupa. Una vez que localizas donde dice Excel, solo haces doble clic para abrir la aplicación. Seleccionar un libro en blanco o puedes presionar la tecla Control más la tecla M. Bien, aquí tenemos abierto un libro de Excel. En Excel los archivos que abre se llaman libro, por lo cual por defecto el nombre es libro y entre más libros tengas abiertos será libro 1, libro 2, libro 3 y así sucesivamente hasta que decidas guardar tu libro y asignarle un nombre acorde a lo que estás haciendo. Por ejemplo, cuentas, calificaciones, factura, presupuesto, etc. En el costado superior izquierdo tenemos la barra de acceso rápido. Donde aparece el icono de disquete es para guardar el libro. Puedes guardar en la nube, es decir en OneDrive, o de forma local, o sea en tu computador, en una carpeta que tú hayas destinado para esto. Esta flecha es para deshacer alguna acción que se haya efectuado en alguna celda. Lo que hace es que deshace la escritura, es como si presionaras la tecla Control Z, que elimina tu último movimiento para hacerlo más entendible. Si presionas la flecha que aparece al lado, podrás personalizar la barra de herramienta de acceso rápido. Todas las opciones que no aparecen con un ticket se pueden seleccionar y aparecerán en la barra, o también puedes eliminar de la barra las herramientas quitándole el visto bueno, de esta forma ya no aparecen. Al lado encuentra la caja de búsqueda. Esta herramienta avanzada te ayudará a encontrar rápidamente lo que buscas, desde texto y comandos hasta ayuda y mucho más en Microsoft Search. El cuadro de búsqueda puede ayudarte a encontrar comandos en la aplicación, texto en el archivo o más información sobre una palabra o frase. Si usas una cuenta de escuela, es posible que también puedas encontrar personas o archivos de tu casa de estudios universitarios. Al lado aparece el nombre de tu cuenta, siempre y cuando hayas iniciado sesión previamente. De lo contrario te dirá iniciar sesión. Luego, esta flecha que ves te ofrece diferentes opciones de presentación para la cinta de opciones. Y en el costado superior derecho tenemos los botones de minimizar, maximizar y cerrar. Minimizar permite quitar la ventana activa, en este caso Excel, la quita del escritorio, mientras el programa sigue funcionando, es decir, la quita del escritorio pero no la cierra, y puedes apreciar el icono de Excel en la barra de herramientas de Windows. Maximizar. Este botón maximiza el tamaño de la aplicación, en este caso maximiza el tamaño de Excel. Cerrar. Cierra el programa en el cual te encuentras trabajando, en este caso Excel. Si por ejemplo tú realizaste algún movimiento en el libro, te preguntará si deseas guardar el libro. Si colocas que sí, te preguntará dónde lo deseas guardar y luego de eso cerrará la aplicación. En el caso de que tú ya hayas salvado los datos con anterioridad, solamente lo que hará es salir de la aplicación. Luego, aquí tenemos los menús de herramienta de la cinta de opciones. Por ejemplo, archivo, inicio, insertar, disposición de página, fórmulas, datos, revisar, vista, ayuda. Como pudiste observar, cada menú de la cinta de opciones tiene muchas herramientas que tienen una utilidad, pero en otros videos profundizaremos más sobre el tema, ya que de lo contrario esta clase se extendería mucho. Bueno, retomando, aquí tenemos el cuadro de nombres. Luego le sigue la barra de fórmulas. Estas letras que ves acá son los encabezados de nuestra hoja de cálculos. Esta flecha es el botón de seleccionar todas las celdas de la hoja. Estos números son los encabezados de fila. Aquí encuentras los botones de desplazamiento. Acá son las etiquetas que le colocamos a nuestras hojas. Esta es la barra de etiquetas. Podemos tener una o muchas etiquetas. Más abajo se encuentra la barra de estado. Aquí están los iconos de vistas. Acá puedes hacer zoom, aumentar o disminuir el tamaño de la hoja. Aquí tenemos la barra de desplazamiento vertical y esta de acá es la barra de desplazamiento horizontal. Y cada cuadrito que ustedes pueden apreciar se llama celda. Si yo coloco el cursor acá, esta es la celda activa.
En Excel tenemos las celdas, las columnas y las filas. Por ejemplo, voy a hacer un recuadro. Luego colocaré un nombre a la columna 1, columna 2. Bien, acá estas son las columnas. Las columnas son las que van de forma vertical, es decir, de arriba a abajo. Y las filas son las que van de forma horizontal, o sea, de lado a lado. Entonces, en este recuadro voy a colocar datos. Y ahora, por ejemplo, voy a buscar el dato que está en la fila 2 de la columna 1. Este es el dato de la columna 1 de la fila 2. Además, podemos escribir la ubicación de una celda en el cuadro de nombres y el cursor se irá a la celda que le hemos indicado. Es decir, aparte de indicarnos cuál es la celda activa, nosotros también podemos activar una celda desde el cuadro de nombre. Si nos posicionamos sobre una celda y escribimos en el cuadro de nombres la letra C, seleccionará la columna completa donde se encuentra la celda activa. Ahora, si escribimos en el cuadro de nombre la letra F y presionamos la tecla Enter, selecciona la fila. Con la letra C se seleccionan las columnas y con la F las filas, siempre y cuando las digites en el cuadro de nombre. Bien, no tan solo seleccionas una fila y una columna, también te permite seleccionar un rango de celdas. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente escribes en el cuadro de nombres, por ejemplo, B1, E10. Luego presionas Enter y como puedes ver, se ha seleccionado el rango que le has indicado. En el cuadro de nombres, también le puedes asignar un nombre a una celda. Por ejemplo, colocaremos un valor que sea constante en el tiempo, es decir, que no cambie. Usaremos el IVA y le asignaremos un valor de 1,19. Ahora, lo que haremos es que seleccionaremos la celda donde tenemos el valor 1,19 y en el cuadro de nombre escribiremos las siglas IVA, de impuesto al valor agregado. Ahora, colocaremos un cuadro donde tendremos productos sin IVA y al lado productos con IVA. Lo escribimos y ahora en el valor con IVA haremos el siguiente cálculo. Siempre cuando vamos a escribir una función en Excel, una fórmula, lo que debemos hacer es comenzar escribiendo el signo igual, que se hace presionando la tecla Shift y el símbolo igual está sobre el número 0 en algunos teclados. Luego, seleccionaremos la celda donde se encuentra el valor sin IVA y lo multiplicaremos. Para multiplicar se usa el símbolo del asterisco, que también se hace con la tecla Shift y el símbolo de asterisco. Luego del asterisco escribimos IVA. Ahora damos Enter y nos aparece el valor de nuestro producto con IVA. Interesante, ¿verdad? Bueno, también se puede asignar un nombre a un rango de celdas. Por ejemplo, seleccionas este recuadro y le colocaremos tabla de precios. Cuando se asigna el nombre, estos no deben ir separados por espacios, por lo que podemos usar guiones bajos para no escribir todo junto, o usar lo que se conoce en el mundo de la programación como camel case, que consiste en escribir las iniciales con mayúscula. Comienzas una palabra con minúscula y luego la siguiente palabra la comienzas con una mayúscula. Esto es como similar a la joroba del camello, por eso se llama camel case. Ahora si haces clic en la flecha del cuadro de nombres, verás que aparecen los nombres que le hemos asignado a nuestra celda y al rango de celdas. Bien, me gustaría que puedas colocar en práctica lo que has aprendido hasta el momento. Como dice, la práctica es el maestro. Si te equivocas, no tengas miedo. Solo sigue intentándolo hasta que te resulte. Total, no pierdes nada. Todo lo contrario, ganas conocimiento. Excel realmente es muy útil y yo estaré subiendo otros videos acerca de Excel. Entonces, hoy aprendiste a crear un libro en blanco, conociste la cinta de opciones y sus diferentes herramientas, conceptos generales como lo que es una columna, una fila, una celda, cuadro de nombres, entre otros. El cuadro de nombre también viste que no tan solo te indica una celda activa, tú también la puedes activar desde ahí, puedes asignar un nombre a una celda o a un rango de celdas. También aprendiste a seleccionar una fila, una columna o un rango de celdas. Bien,
Si te gustó este video, dale manito arriba. Si pudieras compartir este video me estarías ayudando bastante. Y bueno, si te quedó alguna duda o te gustaría que hablara de algún tema en específico, solo déjame saber en los comentarios. Por mi parte, yo me despido. Les dejo un gran abrazo virtual. Ah, y no te olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita para que no te pierdas mis videos. Muchas gracias por tu tiempo. Bye. Sonríe.